Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime. Hoy nos va a acompañar el ministro del Trabajo, amplia agenda que conversar con él de lo que queda del gobierno, cifras de desempleo, nuevas iniciativas, subsidio único, en fin. Mucho que conversar en una jornada en que la política concentra muchas noticias, pero también el mundo, también la economía, así que comencemos con estos titulares. Se mantiene la espera en la DC sobre a quién apoyarán en la primera vuelta. Pese a que la decisión se va a tomar en la Junta Nacional, algunos militantes insignes ya se inclinan por Janet Jara. Es el caso de los alcaldes de La Pintana y San Ramón. Por su parte, el timonel de la Falange sostuvo que la libertad de acción no es el camino más aconsejable. En un 28% aumentaron los secuestros durante el 2025 respecto al primer semestre del año pasado. Incluso en la primera semana de junio hubo un secuestro por día. Paralelamente, el equipo de crimen organizado y homicidios confirmó la detención de un conductor de aplicación por facilitar un secuestro del tren de Aragua que terminó con un accidente y 2 muertos en la Alameda. La justicia absolvió al tío abuelo del niño Tomás Bravo, quien fue encontrado muerto en 2021 después de estar desaparecido en un sector rural de Arauco. El hombre había sido acusado del delito de abandono de menor con resultado de muerte. A la salida del tribunal, Jorge Escobar dijo sentirse satisfecho con la decisión, pero destacó que ha sufrido mucho hostigamiento. Y en temas internacionales, Israel habría aceptado la última propuesta de alto al fuego en Gaza. El ministro de Asuntos Exteriores del gobierno de Netanyahu aseguró que el país, comillas, tiene una firme voluntad de alcanzar un acuerdo sobre los rehenes y una eventual tregua. Hamás, por su parte, indicó que estaba abierto a un pacto, pero aún mantiene dudas en torno a la propuesta respaldada por Estados Unidos. Todo esto y mucho más, porque aquí comienza CNN Prime. De inmediato, información de último minuto con Felipe Hernández. Felipe, te escuchamos. Buenas noches. Muy buenas noches, Mónica. Tenemos ya la posibilidad de confirmar, al menos es lo que se ha establecido por uno de los medios de comunicación de nuestro país. Hablamos y dar el crédito a Radio Bio Bio, que Martín de los Santos, este sujeto que ha sido imputado por una agresión brutal en contra de un conserje de 70 años, bueno, y que se encontraba prófugo de la justicia tras una audiencia de formalización de cargos en su contra y de revisión de medidas cautelares. Bueno, se encontraba en Brasil, era la información que se mantenía y ahí comenzó la especulación. Bueno, ¿de dónde estaba finalmente en este país? Sin embargo, hace algunos instantes se ha confirmado que Martín de los Santos ha sido detenido en una coordinación que se realizó entre la policía brasileña y la Policía de Investigaciones de Chile. Se pudo dar con el paradero de este sujeto, de Martín de los Santos, y está justamente detenido en Brasil. Lo que se espera ahora es lo que va a pasar de aquí en adelante. ¿Por qué? Porque este próximo viernes, es decir, en 2 días más, a las 9 de la mañana, el cuarto juzgado de garantía de Santiago va a revisar justamente la solicitud de extradición que va a realizar la Fiscalía para poder traer de vuelta, de regreso, y que enfrente a la justicia y al tribunal en presencia a Martín de los Santos. Eso se va a realizar el día viernes a las 9 de la mañana. ¿Dónde fue encontrado finalmente tras varios días de no ser ubicado Martín de los Santos en Brasil? Bueno, se hablaba en un comienzo que estaba en Florianópolis porque habría tomado un avión con destino hacia esa ciudad. Después se dijo que estaba en Sao Paulo, pero fue detenido en Cuiabá. Esto es cercano a unos 1.500, 1.400 kilómetros de distancia de Sao Paulo. Por lo tanto, hubo todo un proceder por parte de la policía brasileña en conjunto con la Policía de Investigaciones de Chile para dar con el paradero finalmente de Martín de los Santos. Lo que queda ahora, entonces, reiteramos, es lo que se vaya a decidir el próximo día viernes con esta solicitud de extradición que va a solicitar el Ministerio Público en el cuarto juzgado de garantía de Santiago a las 9 de la mañana de este día viernes. Cambiemos de tema, vamos a hablar de otra información que hace algunos instantes también se dio a conocer, y es la detención de un tercer sujeto que habría estado involucrado en el
en la situación ocurrida el pasado 5 de junio. Hablamos puntualmente de este secuestro que se origina como un secuestro en la comuna de Estación Central de un comerciante de Lo Valledor. Él solicita el servicio de transporte de pasajeros de una aplicación, lo pasan a buscar a la intersección donde él la solicitó y luego de eso entonces es que este vehículo, el pasajero sube, este comerciante sube al vehículo, avanzan un par de cuadras y lamentablemente son interceptados por un grupo de sujetos que los esperaban en un automóvil. Se descienden, un grupo de ellos se suben al vehículo y el conductor de este automóvil de aplicación de pasajeros huye del lugar. Lo cierto es que de ahí en adelante se comienza una persecución, la que lamentablemente termina en la intersección de Alameda con Manuel Rodríguez, con un fatal accidente que termina con 2 personas que no tenían nada que ver con la situación que estaba ocurriendo en esa persecución y el secuestro de esta persona que iban transitando en un automóvil. Uno de ellos justamente es el que termina falleciendo y un peatón también que terminan siendo las 2 víctimas de este accidente de tránsito. El tercer sujeto que es detenido en esta investigación es justamente el conductor de la aplicación que termina escapando en el momento en que los 2 sujetos se suben al vehículo en Estación Central y que da inicio entonces a esta persecución. Vamos a escuchar las palabras que entregó el fiscal del equipo contra el crimen organizado y homicidios, Alex Cortés, quien justamente entrega mayores antecedentes respecto de esta situación. Él señaló ser víctima de robo, que fue intimidado por los imputados y que producto de aquello debió abandonar el vehículo. Sin embargo, esto fue desacreditado con posterioridad. Él tuvo una participación directa en estos hechos. Este tercer imputado participante en los hechos es un sujeto que maneja en distintos tipos de aplicaciones, este es su oficio, y utilizando este oficio entrega distinta información a las personas que se dedican a este tipo de ilícitos. Se trata de una persona de nacionalidad venezolana. Los imputados que participan en este ilícito también son de nacionalidad venezolana y son pertenecientes a la organización criminal Tren de Aragua. Este sujeto, este tercer involucrado en este hecho, habría tenido la función dentro del grupo de datear a personajes, a sujetos que tendrían participación directa con el Tren de Aragua en nuestro país. Estarían entonces involucrados directamente y cumpliendo esa función de datear a las personas. Es decir, este sujeto se hacía pasar por un conductor de aplicación de transporte de pasajeros y de esa manera entonces identificaba a las víctimas y así entonces eran secuestradas estas personas y se cumplía entonces con su rol, o así cumplía su rol. Hay que señalar, este es el tercer sujeto que está detenido. Mañana va a ser controlada su detención y posiblemente sea formalizado, pero ya hay 2 sujetos más que están cumpliendo prisión preventiva en el marco de esta investigación. Los 3 son de nacionalidad venezolana. Vamos a cambiar de tema nuevamente y vamos a hablar de una situación que obviamente preocupa y no solamente a los ciudadanos, sino que también a las autoridades. Hablamos puntualmente del tema del delito de los secuestros y hay una información que ha sido proporcionada en la jornada del día de hoy por quien es el fiscal regional metropolitano sur. Hablamos de Héctor Barros, quien al mismo tiempo cumple el rol de ser el coordinador del equipo contra el crimen organizado y homicidios en la región metropolitana. Hoy, el fiscal Héctor Barros, en una actividad de la Policía de Investigaciones donde se estaba dando a conocer el resultado de una investigación con 14 detenidos en el marco de una organización que estaba ligada al mundo del narcotráfico, fue consultado por un hecho en particular, que es una situación que ya hemos conocido largamente respecto de el secuestro del cual habría sido víctima el exalcalde de Macul, Gonzalo Montoya. Es en ese contexto que él entrega la siguiente declaración a propósito de la estadística que se maneja hasta ahora respecto de los secuestros. Pongan atención, porque aquí se hace un paralelo entre el primer semestre del año pasado y el primer semestre del año 2025. Y la cifra de verdad que es impactante. Escuchen.
Este mes ha sido especialmente complejo para los equipos policiales el trabajo en materia de secuestro. El secuestro ha aumentado en un 28% referente a los secuestros que tuvimos el primer semestre del año recién pasado. El año pasado, antepasado, el porcentaje que teníamos de homicidio y secuestro era 80-20. 80% eran los homicidios versus el 20% eran secuestros. El día de hoy tenemos 60% homicidio, 40% secuestro. La primera semana del mes de junio tuvimos 7 secuestros y no tuvimos ningún homicidio, por ejemplo. Ahí está entonces, las palabras que entregaba el fiscal Héctor Barros, un 28% más de secuestros en lo que va del año 2025 en comparación con el año 2024, primer semestre de ambos años, y obviamente que eso genera preocupación, más aún por las consecuencias que tienen los secuestros últimamente para las víctimas. Hablamos de, lamentablemente, extorsiones hacia sus familiares, también para la víctima, por cierto, donde se les solicita, entre otras cosas, dinero para su rescate o liberación, pero también en el momento en que está en cautiverio esta persona secuestrada o plagiada, bueno, se les tortura. Por ejemplo, hay de hecho registros de situaciones o de lugares donde se han utilizado, por ejemplo, algún tipo de campamento. Sin ir más lejos, una situación ocurrida en Rinconada de Maipú, por ejemplo, solamente para poner un lugar específico que se me viene a la memoria. En Rinconada de Maipú habría sido utilizado también una de estas viviendas para realizar torturas a personas que fueron secuestradas en su momento. Bueno, eso es finalmente lo que termina por generar mayor victimización a estas personas que son secuestradas. Pero ¿cuál es el perfil que tienen estas personas que son justamente las víctimas de este tipo de delitos? Bueno, esto también lo explica el fiscal Héctor Barros, y ojo con la respuesta que también entrega el subsecretario de Seguridad Pública a propósito de esta misma información que fue proporcionada por el fiscal regional metropolitano sur esta mañana. Revisemos justamente esas dos declaraciones. En distintos contextos, dependiendo las víctimas y dependiendo de lo que busquen los grupos criminales. En lo particular, lo que siempre buscan son mercados ilegales que están disponibles. Si ustedes buscan los archivos de prensa hace un año atrás, les planteé el peligro que corren las personas que se consumen, por ejemplo, prostitución en Chile. Y que en este caso la extorsión es parte de eso. Ahí hay un mercado. Este año hemos tenido, curiosamente, mucho menos, y yo diría que casi nada, de homicidios vinculados a secuestro, a diferencia de lo que ocurrió los 2 años anteriores. Lo que estamos teniendo son una diferenciación en cuanto a las víctimas potenciales que tenemos en este tipo de delitos. Cuando cambia el perfil de la víctima, también cambia el resultado en este caso, del secuestro. Hemos apoyado a los equipos ECO, hemos generado planes para efectos de dar rápida respuesta, hemos incentivado en el Congreso la generación de normativa que permita que en 24 horas las compañías de telecomunicación entreguen datos de georreferenciación, tráfico de llamadas, porque en el caso de los secuestros es vital tener esa información de manera rápida. En ese sentido, nosotros, como Ministerio de Seguridad, somos conscientes de las cifras que tiene la criminalidad. Como les decía antes, nosotros estamos constantemente revisando los datos y por eso es que tenemos estos planes en rigor habilitados para efectos de que delitos tan sensibles para la población como el secuestro sean no solo detectados, sino que investigados y resueltos favorablemente. Ahí está entonces, Mónica. Cifras que preocupan, por cierto, por el aumento en tan solo un año en cuanto al tema de los secuestros, pero también, ojo con la cifra que entregaba en un comienzo el fiscal Héctor Barros respecto de esto mismo, porque si el año pasado la diferencia o la relación entre homicidios y secuestros era de 80-20, 80% de homicidios, 20% de secuestros, ahora esa cifra, esos porcentajes se acortaron, 60% de homicidios y 40% de secuestros. Muchísimas gracias por toda la información, Felipe, que tengas buenas noches. Que tengas buenas noches tú también. Chao, chao.
Bueno, y el Tribunal Oral en lo Penal de Cañete absolvió de manera unánime a Jorge Escobar, tío abuelo de Tomás Bravo, del delito de abandono con resultado de muerte. De acuerdo a lo estipulado por los jueces, las circunstancias descritas durante el juicio impidieron inferir que el acusado hubiese querido generar una situación de riesgo para el niño, por lo que no se configuró el dolo exigido por el tipo penal. Además, deslizó lo planteado por la defensa, quien abrió la posibilidad de la participación de un tercero en los hechos. Recordemos que el niño de 3 años murió en febrero de 2021 tras permanecer 9 días desaparecido. Me siento bien, emocionado por tener esto que han dado los jueces. 4 años que lo he pasado mal, 4 años, un poco mal o mejor, y he sufrido mucho con todo este hostigamiento y junto a mi familia, igual mi familia sufrió harto. Bueno, y aumenta la tensión en la DC por la elección presidencial. Mientras algunos legisladores y alcaldes piden respaldar a Yanet Jara, otros, como el timonel de la Falange, cerraron la puerta a esa opción. Sin embargo, las presiones al interior de la colectividad se están agudizando y algunos llaman a pensar incluso en una lista parlamentaria en conjunto con el oficialismo. Los detalles con Macarena Román. No solo las cámaras están atentas a cada paso que da la candidata oficialista Yanet Jara, también los integrantes de la Democracia Cristiana. Algunos de ellos llaman a ponerse detrás de la campaña de la exministra, algo que ya se pudo ver el domingo en la celebración tras la primaria. Mi posición es que no debemos tomar palco, y lo digo aunque a algunos les moleste y crean que son los únicos que pueden opinar. Y al parecer no estoy sola. Hago el llamado que nos sumemos, que dejemos de lado las odiosidades, estas ideologías políticas que nos separan y que pongamos por delante tantas necesidades y dolores de Chile. La idea no solo radica en alcaldes de la Falange, también en parlamentarios, quienes se han sumado a la propuesta con la intención de tener representación en una lista parlamentaria del oficialismo que no los deje fuera del espectro político. La democracia cristiana no puede quedar inmovilizada mirando al pasado como esas estatuas de sal. Tiene que abrir diálogo y creo que la democracia cristiana tiene que ser parte de la construcción de una nueva coalición. Y no me cierro de antemano un apoyo a Yanet Jara. La idea es que nosotros no podemos ir solos a una elección parlamentaria. Podemos tener un candidato presidencial y la pregunta es ¿qué hacemos con nuestra bancada parlamentaria? Para poder tener éxito necesitamos tener un pacto parlamentario. Pero en la DC también hay autoridades que se oponen a la idea de respaldar a Jara, aunque ella suspenda su militancia en el PC. El presidente del partido no dará su brazo a torcer hasta llegar a la Junta Nacional del 26 de julio. Aquellos que están en esa postura están en el legítimo derecho a plantearlo, pero quien resuelve no son ellos. Quien resuelve es la Junta Nacional, que tiene a los representantes de las bases desde Arica hasta Magallanes. Y vuelvo a decirlo, la gran mayoría del pueblo demócrata cristiano no está ni por apoyar a Yanet Jara ni por apoyar a Evelyn Matei. Me parece un proceso sumamente normal y respetable. La Democracia Cristiana es un partido que no participó de esta primaria, que además ha tenido distintas opiniones en su militancia, y valoro que vayan a tener una Junta Nacional con los tiempos debidos para poder albergar o tomar una decisión. Y no fue lo único que tuvo que comentar la exministra, también las palabras que llegaron desde la oposición por su militancia comunista. A mí lo que me pasa con la ministra Jara, con quien tengo una buena relación, una persona amable, es que tiene una impostura enorme y disfraza sus reales pensamientos porque se da cuenta, porque en eso tiene una actitud que es bastante notable, que no le conviene. El Partido Comunista es un partido que está en el límite de la democracia. No, pero el Partido Comunista, cuando llega al poder, no suelta el poder. No lo suelta en Cuba, no lo suelta en Venezuela, no lo suelta en Norcorea, no lo suelta en ninguna parte del mundo. Si él opina eso, es su opinión. Yo sé bien quién soy y trato de no andar con dobleces por la vida. Parece que él cada cierto tiempo le da algo conmigo, porque siempre se tira alguna declaración destemplada, como cada un mes, pero no importa. Pero Cruzcoque no fue el único. El candidato presidencial del Partido Republicano también deslizó la idea del supuesto camuflaje político por parte de la exsecretaria de Estado. Los comunistas siempre han sido de una habilidad enorme
y se disfrazan, cambian de opinión, no les da ninguna vergüenza decir un día que están con la propuesta A y el día siguiente con la propuesta Z. Ellos se están camuflando para lograr atraer a más personas. Yo llamaría a no subestimar a los adversarios políticos y tampoco a subestimar a la ciudadanía. Quienes conocen la historia del Partido Comunista chileno saben perfectamente que hemos sido realmente republicanos. Cruces de declaraciones y polémicas que seguramente continuarán hasta llegar a la primera vuelta presidencial el próximo 16 de noviembre. Eso sí, la papeleta con los candidatos definitivos aún sigue abierta y se confirmará recién el 18 de agosto. El diputado Jaime Naranjo acusó a la presidenta de su ex partido, Paulina Bodanovich, de matonaje y persecución política luego de ser sacado de la bancada socialista. Vamos a tomar contacto con Francisca Cárdenas para conocer más detalles. Francisca. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. La disputa senatorial por la región del Maule sería la principal razón, según el diputado Jaime Naranjo, ex militante del Partido Socialista Histórico, además que renunció, recordemos, hace un par de meses, por justamente diferencias con la presidenta de la colectividad, Paulina Bodanovich, la senadora. Esa sería la principal razón, según el diputado, para haberlo expulsado de la bancada del Partido Socialista. Recordemos que, pese a que los parlamentarios renuncian a sus partidos por los que fueron electos, por ejemplo, pueden cambiarse de bancadas, pueden seguir participando de las mismas bancadas los partidos que renuncian, y él seguía participando de la bancada del Partido Socialista pese a haber renunciado a su militancia por diferencias justamente hace un par de meses atrás con la senadora. Ahora acusa matonaje político por parte de la senadora, dice que le comunicó el diputado Juan Santana que ya no pertenecía a la bancada del PS y justamente por esta disputa en la región del Maule y para las próximas elecciones donde ambos van a competir por esa región. Pasemos a escuchar entonces parte de lo que dijo el diputado durante esta jornada y también la respuesta de la senadora Paulina Bodanovich. El diputado Juan Santana me ha comunicado que por decisión de la presidenta del Partido Socialista, la senadora Paulina Bodanovich, la bancada ha decidido expulsarme de su grupo, de tal manera que creo que es importante que se sepa hasta dónde puede llegar la persecución, el hostigamiento a alguien que puede tener una opinión distinta o discrepante. Creo que es lamentable lo que ha ocurrido. Miren, las bancadas, basta leer la ley orgánica para entender cómo funcionan. Cada bancada toma sus decisiones, así que es la tónica que ha tenido el diputado Naranjo de maltrato permanente a mi persona, de acusaciones incluso injuriosas en la región donde me ha tratado de sicaria. Así que la verdad es que siguen la tónica de una persona que yo creo que ya está en edad de jubilar. Claro, hay parte de las reacciones de ambos, tanto del diputado Naranjo como también de la senadora Paulina Bodanovich, quien, recordemos, ocupó el cupo, digamos, en el Congreso Nacional que le pertenece al partido una vez que se renuncia por parte del ministro Álvaro Elizalde a su cupo en el Senado, recordemos, como senador para asumir la SECPRES, el ministerio, justamente, y es ahí donde la senadora, por un acuerdo de la directiva del partido, es que llega acá al Congreso en representación como abogada y senadora justamente de la región del Maule. Es ahí donde comienzan los problemas, digamos, y también las principales diferencias con el diputado Jaime Naranjo, quien ha planteado en varias ocasiones sus diferencias con la senadora y presidenta del Partido Socialista. De hecho, llevaba varios años, es un histórico, digamos, de los militantes y diputados más antiguos del partido, y una vez que él renuncia a su militancia sigue siendo parte de la bancada del PS. Pero también hay otros temas que han marcado la jornada, y lo ha sido así también la dieta de los expresidentes, que ha sido cuestionada durante esta jornada y también durante esta semana acá en el Congreso, principalmente en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, donde se está revisando un proyecto refundido que tiene 11 iniciativas de distintos parlamentarios y diputados para modificar el mecanismo de la dieta vitalicia para los expresidentes, en este caso para el expresidente Lagos, el expresidente Frey y también la expresidenta Michelle Bachelet, que perciben entre, digamos, la información que aparece en la página del Senado por transparencia, aproximadamente cada uno 5,5 millones líquidos al bolsillo.
y 7.300.000 pesos aproximadamente brutos. Y por otro lado están las asignaciones, que es un monto mayor para gastos operacionales que tienen que ver, por ejemplo, con traslados, y también arriendos de oficinas, que es algo que en lo que gastan los expresidentes mucho más dinero, y eso es lo que se cuestiona por parte de los diputados, que se pueda modificar, porque en la oposición al menos dicen que quien va a ser el expresidente más joven va a ser el presidente Gabriel Boric una vez que termine su administración, y que al menos le queda mucha vida por delante, decía el diputado Lonton, por ejemplo, y no se puede financiar con el dinero de todos los chilenos. Así que pasemos a escuchar parte también de lo que dijo el diputado y presidente de la Comisión de Constitución y también otras autoridades. Los expresidentes de Chile sí merecen y necesitan un sueldo vitalicio que les permita seguir representando al país, seguir con la dignidad de expresidente y seguir participando en el foro público. Legislar para el caso particular, porque el presidente actual tiene menos de 40 años, me parece que no es serio. Decir que en el Senado se ha cumplido con la ley, se ha pagado lo que corresponde a los expresidentes, que es una dieta, y son los gastos de traslación y otros gastos que están definidos. Por lo tanto, aquí se ha pagado lo que corresponde. Otra cosa es la discusión en el futuro si primero el Senado sigue pagando esto, que a mi juicio no debiera ser así, debiera ser la presidencia. Nosotros somos un país serio, nosotros no podemos dejar sueltos y con posibles presidentes vulnerables. Los presidentes son personas que han dado todo por Chile, indistintamente del color político que tengan. Segundo, tienen información muy delicada de todo tipo de temas. Imagínense un presidente buscando pega en una transnacional o en algo muy peligroso. Por lo tanto, nosotros tenemos que, como país serio, proteger la institución de la presidencia y proteger a los presidentes. Claro, justamente ahí están entonces algunas de las reacciones, pero también ha habido reacciones parlamentarias de quienes dicen que no cuestionan directamente la dieta como tal, que es justamente lo que va líquido al bolsillo de los expresidentes, sino que más bien lo que tiene que ver con las asignaciones, que funciona similar a los diputados y a los senadores, y que esas asignaciones sirven, como les decía, para traslados, para arriendos de oficina, y eso es justamente lo que se cuestiona por parte de algunos diputados, que dicen que debiese haber, algunos plantean ideas como por ejemplo una pensión para los expresidentes, que sea a partir de los 60 años, es decir, si se llegara a aprobar algo como eso, una idea así acá en el Congreso, el presidente Gabriel Boric, una vez que sea expresidente, no podría percibir esa dieta vitalicia. Así que pasemos a escuchar parte también de algunas reacciones parlamentarias. Nos parece primero, y en esto quiero ser muy categórica, esta es una opinión personal, que no debiese pagarse dieta ni gastos operacionales a los expresidentes de la República. Pero si no hay una voluntad política para avanzar en ese sentido, en cuál sea la eliminación total de la dieta, que a lo menos esta se pague a contar de los 65 años de edad. Creo que hoy día efectivamente no se justifica que continúe tal cual está, pero tengo dudas aún respecto de cuál de todas estas formas sería de mejor aplicación, por lo tanto vamos a analizarlo en el transcurso de su tramitación. Quizás lo que nosotros tenemos que buscar es que los presidentes, para recibir esta dieta, tengan que realizar algún tipo de trabajo y de aporte a la sociedad, como hacer clases en alguna universidad, como aportar desde algún consejo asesor para el gobierno que esté en ese momento, el poder aportar con el Congreso la experiencia que han adquirido como presidentes de la República. Ahí están entonces estas reacciones, se va a seguir este tema, por supuesto, acá en el Congreso Nacional, y solamente un punto clave, que es que la dieta vitalicia es intransferible, que en este caso, porque hoy día se consultaba también, si es que, por ejemplo, la ex primera dama Cecilia Morel percibe la dieta vitalicia que tenía el expresidente Sebastián Piñera. Eso no se puede hacer, la dieta es intransferible, y por otro lado también este proyecto refundido con distintas iniciativas va a seguir siendo revisado en la Comisión de Constitución, donde además invitaron a los expresidentes, a la expresidenta Bachelet, al expresidente Frey y también al expresidente Lagos a participar, pero por supuesto que no lo hicieron, así que nos vamos a quedar muy atentos a esa, digamos, discusión que se está dando en la comisión. Muchísimas gracias, Francisca Cárdenas, por toda la información desde el Congreso Nacional. 8:29, hacemos una pausa. Al regreso, aquí en el estudio, el ministro del Trabajo, tanto tema de conversar, ¿no? Yoyo Bocardo, en directo aquí en CNN Prime. Pausa y regresamos.
Lo habíamos anunciado, nos acompaña en CNN Prime el ministro del Trabajo, Giorgio Bacardo. Ministro, gracias por estar con nosotros. Hola Mónica, muy buenas noches. Lo habíamos dicho, 20:33 en vivo aquí en CNN Prime. Hay preocupación, yo no sé cómo tomaron ustedes las cifras de desempleo para quienes no las conozcan. Es una tasa de desempleo básicamente que no ha logrado bajar del 8% desde el 2022, más alta todavía ahora, una economía que en el último trimestre apenas logra hacer crecer en nuevos puestos de trabajo 14.500, pocaso. Y además sube el desempleo femenino hasta 10,1%, que es lo más alto en 4 años, 2 dígitos. Con todo este panorama, con el último índice de desempleo que es 8,9%, ¿cómo lo describe usted la situación del empleo en Chile? Bueno, Mónica, nosotros hemos sido bien categóricos en nuestra lectura sobre el empleo de al menos observar 3 o 4 indicadores para tener un termómetro sobre la situación laboral del país. Por un lado, la creación de puestos de trabajo formales, que ha sido una buena noticia, y las tasas históricamente bajas que tenemos en materia de informalidad laboral en torno a los 26 puntos. Segundo lugar, que durante... Harto 26 puntos, no es como para sacar, no es como para celebrar. Mira, qué bueno que esa pregunta me lo hacen mucho, porque de los países de América Latina, Chile es el país que hoy día tiene la tasa de informalidad más baja que Costa Rica, más baja que Brasil, más baja que Uruguay, que es un país que es muy cerca. ¿Cuál es el promedio OCDE? Pero en el caso de la OCDE estamos más abajo. Pero ¿cuál es el promedio OCDE? Está en torno a los 19 puntos. Estamos bien lejos. Pero no existen países con informalidad cero. Los países que tienen más baja informalidad pero es mejor tener 10, 19 que tener 26. 12. Pero ¿cuál es el punto? Chile tiene una informalidad muy acorde a su grado de crecimiento. Y en ese sentido, lo importante es no solamente tener esta mirada sobre el dato de la creación de puestos de trabajo formales, sino que a partir de eso poder tener una lectura general de cómo ha estado el mercado. Después quizás podemos discutir sobre qué vamos a hacer para reducir esa tasa de informalidad laboral. En segundo lugar, dentro de esta creación de esos 14.000 puestos de trabajo netos en el último año, hay que dar un dato para complementar o hacer un zoom a esas cifras. Se han creado 219.000 puestos de trabajo formales y se han destruido 204.000 informales. Entonces, cuando uno hace ese zoom en las cifras, por el lado de la creación de puestos de trabajo, la economía ha seguido mostrando capacidad de crear ocupados formales. No los necesarios. Y ha destruido puestos de trabajo informales. Eso es lo segundo. Y lo tercero es que efectivamente tenemos una tasa de desocupación relativamente alta para las últimas décadas. Chile viene subiendo su tasa de desocupación desde el 2013 de manera sistemática. Esto ha atravesado alrededor de 4 gobiernos. ¿Por qué no logran quebrar la tendencia, ministro? Primero, usted dice, es una tasa relativamente alta. Cuando acompaña de relativamente al calificativo alta, ¿no le está bajando el perfil a la gravedad del problema? ¿Por qué no dice es una tasa alta nomás? Porque el foco hoy día de la informalidad laboral y de la desocupación está en grupos específicos. Cuando uno observa la recuperación general que ha tenido el mercado laboral, Chile ya recuperó su fisonomía de mercado laboral formal que teníamos en la pandemia. Lo que no se ha recuperado es la tasa de informalidad que teníamos en la pandemia. Y esto se debe a 2 fenómenos estructurales que muchas veces no se discuten en la situación. Hemos visto muchos, o algunos más bien economistas, que señalan de que todavía estamos en una situación previa a la pandemia. Se discute que el único país de América Latina que no ha recuperado su mercado laboral es Chile, pero hay 3 fenómenos a observar. El primero, que durante la pandemia se avanzó en gratuidad. Muchos jóvenes se retiraron del mercado laboral porque están estudiando. Segundo, ocurrió la PGU, y por lo tanto muchas personas tomaron la decisión de pensionarse. Y tercero, que los países con tasas de informalidad como Bolivia del 80%, de Argentina como un 50%, tienen recuperaciones del mercado laboral muchas veces en base a la informalidad laboral. Por lo tanto, países que tienen esta tasa de informalidad, que es relativamente baja en el contexto latinoamericano, pero más alta que los países de la OCDE, requiere primero de que haya aquí un cambio más estructural en el mercado del trabajo. Entiendo. Y sobre eso es que nosotros estamos apuntando justamente a políticas que intenten resolver justamente los grupos que hoy día tienen más dificultades para emplearse en el mercado ministro, laboral. yo antes con un par de cosas, pero para que la gente entienda en sus casas, ¿usted está tranquilo con un 8,9% de desempleo? No, por supuesto que no. No solamente no estoy tranquilo, sino que a partir de este diagnóstico es que estamos proponiendo soluciones específicas. Y ya le voy a preguntar por aquello, pero segunda cosa, usted dice, hemos recuperado la estructura de mercado laboral prepandemia, pero eso parece poco ambicioso, siendo honesta, le digo, ministro. O sea, para nuestros compatriotas que en un 8,9% en promedio están sin trabajo, para ese 8,9% de chilenos, parece modesto que la respuesta sea decir, ya recuperamos prepandemia. Se supone que deberíamos
ojalá avanzar a estar mucho mejor que antes de la pandemia. Entonces no sé honestamente si le hace mucho sentido al 8,9% de personas que no tienen trabajo, que no tienen para el sustento de su familia, que esa sea la respuesta. No, lo que nosotros hemos estado ahí planteando, y creo que es bien atingente tu pregunta, es que hay que recordar que el 2022 Chile tenía un retroceso de las tasas de participación laboral de una década y que en 3 años las logramos recuperar a punta de medidas muy concretas. Los IFE laborales de mujeres, cerca de 1 millón de IFEs laborales, los programas Protege, que ayudaron justamente a recuperar esta tasa. Dicho eso, hay un factor que es importante de incorporar en la discusión, que buena parte de la de creación de nuevos puestos de trabajo, es decir, para que las personas que salen a buscar trabajo encuentren y por lo tanto la ocupación y la búsqueda de trabajo hagan este match, requieren primero de recuperar tasas de crecimiento a nivel general. Ya le voy a preguntar de eso, pero esa eso es la clave. principal, O sea, esa es la principal explicación. No hay caso, si eso está claro. Entonces, dicho eso, lo que podemos hacer nosotros desde el gobierno es apuntalar con medidas específicas a los grupos que hoy día tienen dificultades. Y a eso quiero ir. Ustedes acaban de ingresar una ley de subsidio único. En fácil, en simple, para que podamos avanzar a otros temas, ¿en qué consiste y cuándo se espera que esté aprobada y en ejercicio, básicamente, o sea, siendo utilizada? 4 ideas fuerzas sobre esta. No me vaya a gastar toda la breves. entrevista en 4, después me va a decir 10 ideas clave, no. Un minuto para poder resumirlo. Lo primero es un subsidio laboral más inclusivo porque no solamente incorpora a las mujeres y a los jóvenes, que son los grupos que históricamente el subsidio laboral ha incorporado, sino que incorporamos personas de más de 55 años y personas con discapacidad. Eso es algo nuevo y los incorporamos con nuevos grupos de interés. Segundo, un subsidio al que no se postula con papeleo, sino que el que se solicita. Si tú cumples los requisitos, ese beneficio tanto para la empresa como para el trabajador se entrega. Menos burocracia. Tercero, orientado a las empresas de menor tamaño, porque cada empresa puede postular hasta por 200 subsidios máximo y así esto no se lo llevan fundamentalmente las grandes empresas. Y en cuarto lugar, es un subsidio que pone foco en la formalización laboral, pero también en un fenómeno que ha sido poco trabajado, que es el desempleo de mediana y larga duración. Más del 60% de las personas demoran menos de 3 meses en encontrar un nuevo trabajo, que es como el tiempo razonable. Pero hay otras que se estancan y de alguna manera 6 dicho meses en paz y se quedan 8 pegados. Meses. Y esas personas requieren de un subsidio en particular. ¿Cuándo esperan, con un plazo que sea realista, que esté rigiendo esta ley? Nosotros esperamos que durante los meses de octubre, noviembre de este año ya sea un proyecto que está aprobado para que pueda empezar a funcionar en régimen desde enero del 2026 con una transición, entendiendo que esta es una política laboral que vamos a legarle al Estado de Chile y a los gobiernos que vengan. ¿Cuánto daño cree usted que han hecho? Probablemente me va a decir 0. 40 horas, reforma de las AFP con la perspectiva también de un incremento. Reforma al sistema de pensiones. Reforma al sistema de pensiones, es cierto, más que la AFP ahí se quedaron, digamos. Ya, reforma al sistema de pensiones con un 7% adicional que es de cargo al empleador, 40 horas, salario mínimo incrementado. ¿Cuánto ha dañado eso desde su perspectiva el desempleo? Porque hay hartos expertos que dicen que sí, que toda esta agenda laboral ha dañado la posibilidad de una recuperación del empleo y que en parte explican las cifras que estamos viendo. Primero hay que recordar, Mónica, que el 2019 tuvimos un estallido social de proporciones donde buena parte de las demandas eran mejores salarios, mejores pensiones, mejores jornadas. Hay importantes empresarios que hablaron de un salario mínimo de 500.000 pesos y durante el proceso de reformas, que son reformas que han ido ayudando a recuperar la cohesión social, a lograr un mejor bienestar, a reconstruir el contrato social que durante el 2019 se quebró, nosotros empujamos reformas con diálogo social donde actores como la CPC, las pymes, los trabajadores concurrieron con distintas propuestas y eso significó que las 3 reformas más importantes de las que estamos hablando y las más valoradas ciudadanamente tengan gradualidades, en el caso de 40 horas de 5 años, en el caso de la reforma de pensiones de 7 años e incluso extendible a 9, y además con medidas de adaptabilidad laboral que todos los actores dijeron que si se incorporaban, iban a ayudar justamente a que no hubieran efectos negativos en el empleo. Todos se pueden haber equivocado. Entonces, lo que yo quiero es tener como primera definición suya, ministro, como ministro del Trabajo. Usted me está diciendo que 40 horas, la reforma al sistema de pensiones y el aumento del salario mínimo han tenido impacto 0 en el desempleo. Lo que nosotros podemos decir es que, dado que hoy día estamos en la reducción de la primera hora de la jornada laboral, que el salario mínimo ha crecido de manera gradual y con subsidio a las pymes, y donde la implementación de la reforma de pensiones todavía no empieza a cobrar el primer 1% de cotizaciones, y si uno observa la tendencia de la desocupación del 2013 hasta el día de hoy,
la tendencia no se ha visto perturbada significativamente por el momento de ingreso a las reformas. O sea, el desempleo, dice usted, no se ha visto significativamente afectado por la reforma. Uno podría, por ejemplo, pero para entender, ¿eso es? De momento, de las cifras que hoy día conocemos, no pareciera razonable pensar que son las reformas las que explican la actual situación de desocupación. Pero déjeme acotarle un punto, que no lo invento yo, lo dicen también los expertos. Está el tema de las expectativas. Puede que algo no haya entrado a regir, pero pueden inhibirse de contratar los empresarios sabiendo cómo viene la mano para más adelante. Es decir, no me expando más en mano de trabajo, si es que en mano de obra, si es que yo sé que van a ser más caros. Entonces, mi planificación también tiene que ver con las expectativas. O sea, lo que uno podría haber pensado, aquello, y se planteó en el debate, es que a propósito de estas reformas laborales hubiera, por ejemplo, aumentado la informalidad. Cuestión que no ha ocurrido. Que se contrate menos y puede ser más difícil hacer retroceder el desempleo, le estoy diciendo yo. Las razones fundamentales por qué hoy día las empresas no están creando nuevos puestos de trabajo es fundamentalmente por las actuales tasas de crecimiento que tenemos y por lo tanto destrabar... Pero eso es como una tautología. No, para nada. Porque no están creando empleo por las tasas de crecimiento que tenemos, pero las tasas de crecimiento también se explican porque no hay más dinamismo, o sea, es como... Es que en este momento el impacto de la hora de reducción de jornada laboral, de todavía el no aumento de cotizaciones, no es un efecto que ya esté ocurriendo. Pero la expectativa puede estar afectando. La proyección que hacen los empresarios, pueden inhibirse. Es algo que habría que ir observando de momento, pero lo que yo te señalo... ¿No tienen estudios que respalden lo que usted me dice? Lo que pasa es que eso es sobre percepciones y yo al menos como ministro tengo que operar sobre los hechos que están ocurriendo. Pero hay encuestas de expectativas económicas, pues. Pero en ese marco, al menos, de momento... usted lo descarta. Ya, vamos a otra cosa. Descarto, sí. Usted lo descarta, pero resulta que estuvo en CNN Chile Radio... Fernando Carmona, usted sabe, es el encargado programático de la ahora oficial candidata del oficialismo, por lo tanto también su candidata, ¿o no? Así es, por supuesto. Es su candidata, digamos. No que, pues en noticias uno nunca sabe. No, ya, es su candidata. Mi partido concurrió a las primarias y somos respetuosos de ir construyendo una alianza progresista que continúe esta agenda de cambio. Por lo tanto, sobre todo en materia laboral. Janet Jara es su candidata. Así es. Ya. Entonces estoy bien en mi fraseo. El encargado programático de su candidata, Janet Jara, Fernando Carmona, cuando se le pregunta por las razones, porque estaban hablando del salario mínimo, ya después le voy a preguntar de aquello del incremento, lo que proponen ellos como sueldo vital, dicen, bueno, pero esto puede afectar, por ejemplo, el empleo, están conversando. Entonces, esta es la frase de él. Encargado programático Janet Jara, su candidata. Comillas, yo diría que el desempleo, el aumento en el desempleo, yo diría que podría ir quizás por las 40 horas, pero no por el salario mínimo. O sea que el encargado programático Janet Jara cree que las 40 horas pueden haber influido en el aumento del desempleo. Yo la verdad, y nosotros como ministerio no compartimos esa afirmación, acabamos de estar discutiendo al respecto. Me tocó trabajar codo a codo además con la ministra Jara cuando ella era ministra y yo era subsecretario, y las reformas que impulsamos, como te vuelvo a decir, justamente incorporaron los elementos de gradualidad y por supuesto también de incentivos a las pymes que justamente han evitado que esas situaciones ocurran. Ahora, ¿no le parece curioso que el encargado programático de Janet Jara, candidata, critique básicamente el efecto de una medida que impulsó Janet Jara, ministra? Bueno, como te digo, es una afirmación que no comparto. Evidentemente, pero es curioso lo menos, ¿no? Es el quien debería hacerse cargo de esa afirmación. Pero usted es el ministro de Trabajo, por eso que igual usted trabajó con Janet Jara en esas reformas. Sin embargo, y su encargado programático confío en que el programa que va a seguir proyectando esta agenda de cambios que hemos impulsado en materia laboral va a seguir teniendo las consideraciones que hemos tenido en materia de responsabilidad económica, de gradualidad, de acompañamiento a las pymes, que permitan que en el futuro también futuras reformas no tengan este efecto. Ahora, o sea, usted intuye que la Janet Jara candidata no debería estar de acuerdo con esto, que las 40 horas haya afectado el empleo, sería raro. No es algo que me corresponda responder por la candidata Jara, pero sí te puedo decir que yo, por lo menos como ministro, no comparto esa afirmación. Usted no comparte la afirmación del jefe programático Janet Jara. El diputado de la UDI, Gustavo Benavente, dijo que el desempleo de mujeres y el desempleo en general era parte del legado de Janet Jara como ministra. Mira, es una pregunta que también me interesa poder responder porque creo que... vuelvo al punto de la pandemia. Nosotros recibimos una situación global y particularmente del mercado laboral chileno donde había habido un retroceso de una década en participación laboral. El año 2022, entre los subsidios al IFE laboral mujeres, que fue un IFE especial que hicimos como gobierno para apuntar a estas reformas, más el programa Protege, incorporó 840.000 subsidios. El año 2023, que ya estaban terminando los efectos de la pandemia en materia de
cierres significó 250.000 subsidios más. Es decir, durante los 2 primeros años de gobierno contribuimos con políticas públicas a recuperar el mercado laboral femenino. Ministro, no creo que se nos acabe el tiempo, quiero preguntarle algo. Entonces, en ese sentido, esa afirmación creemos que no tiene asidero cuando han habido al menos más de 340.000 empleos, de esos 550.000 que son de mujeres y 240.000 que son empleos de mujeres formales. ¿Está en desacuerdo entonces con las palabras del diputado Benavente de la UDI? ¿Subir el salario mínimo es inocuo para la inflación? Primero, los modos en que nosotros hemos... No, pero como concepto, más allá de lo que ustedes hicieron, ¿subir el salario mínimo es inocuo para la inflación? Depende obviamente del modo en que eso se haga, de las medidas de acompañamiento que tú tengas del plazo, y de la gradualidad que te plantees, evidentemente. ¿Se puede subir en 4 años a 750.000 pesos el salario mínimo sin afectar la inflación? Eso es algo que en el diseño específico que imagino que tendrá la nueva Alianza Progresista, sobre la cual se está construyendo esa síntesis programática entre los distintos partidos que confluyeron, tendrán que poder explicar y por lo tanto ajustar razonablemente cómo esa alza escalonada y también asociada a los grados de crecimiento que tiene la economía pueden permitir esos horizontes normativos. Pero una pregunta, desde su punto de vista experto como ministro del Trabajo y antes como subsecretario de la misma cartera, ¿no es necesario de alguna manera? Porque usted decía, para que afecte una inflación depende del plazo, depende de las medidas asociadas, de otros indicadores. Para que no afecte de manera importante la inflación y la economía en general, ¿no es necesario ligar el incremento del salario mínimo también al incremento de la productividad, por ejemplo? Bueno, uno de los debates que vimos en el Congreso y que particularmente permitió aprobar la última reforma de salario mínimo, incorporó tanto un estudio de impacto asociado a productividad y alzas de salario como un observatorio de costos de la vida. ¿Es un sí entonces? Y ¿Si hay que ligarlo a esos temas? Lo importante es tener todos los indicadores, todas las consideraciones económicas y sociales del momento y a partir de eso diseñar modelos de escalonados de alzas de salario mínimo que van a depender de los contextos. Ministro, es que basta solo con escalonar un alza, porque si no podría ser infinito, pues también podríamos poner, y que yo creo que sería lo deseable, que los trabajadores tuvieran, no sé, 1 millón, por ejemplo, el salario mínimo, 1,5 millones el salario mínimo. Entonces yo le pregunto, ¿es solo una cosa de escalonarlo en el tiempo y darle subsidios a las pymes o tiene que estar ligado a otros indicadores de la economía como crecimiento, incremento de la productividad? A ver, esos han sido factores que nosotros incorporamos en los diseños. Por de eso hecho, en la último. última... sí, pero son elementos que tú tienes que considerar en su conjunto. Entiendo, y por supuesto, pero también tienen que estar consideradas el aumento de la productividad, el crecimiento dentro de estos factores para determinar un salario mínimo. Por supuesto que tienen que o estar un salario considerados. vital. Ya, eso lo quería saber. Tienen Ya. que estar considerados. Ya, ok. Perfecto, entiendo ese punto. ¿No se podía aumentar más el salario mínimo en este gobierno? Nosotros hicimos una propuesta que no solamente era un guarismo, que se quedó muy ajustado a 500.000 pesos, que te vuelvo a insistir, hay que recordar que en su momento connotados empresarios hicieron esa propuesta en el contexto del estallido social. Y lo que nosotros planteamos era que el salario mínimo estuviera por sobre el umbral de la pobreza para una familia promedio de 3 personas en Chile. Nosotros tomamos la decisión de adelantar esa promesa dada justamente la situación, la coyuntura económica que está viviendo el país. Y lo que posteriormente hicimos de los 500 a los 539.000 es ir ajustando el poder de compra para que en abril del 2026 esos 539.000 sean los 500.000 del año 2024. Entonces, en ese contexto, nos parece que fue una propuesta que nos trazamos, que tenía un horizonte normativo, pero por supuesto los futuros gobiernos se pueden trazar otro horizonte que no sea solamente el guarismo, porque tú tienes 2 formas de combatir ciertas situaciones de desigualdad y pobreza que existen en los países, con políticas sociales propias de los ministerios de desarrollo social, transferencias directas, pero también con políticas salariales. Nosotros hicimos una apuesta que a través de políticas salariales tú puedes ir construyendo ciertos pisos de dignidad y parece razonable que una persona con jornada completa en un trabajo formal que reciba un salario como mínimo esté por sobre la línea de la pobreza. Ahora, quisiera preguntarle 2 cosas que no se nos queden en el tintero. En Tolerancia Cero, el senador del Partido Comunista, también parte del comando de la candidata Janet Jara, el senador Daniel Núñez, dijo que para él los grandes empresarios, estos grandes grupos económicos eran esencialmente rentistas, depredadores también, por ejemplo, del retail, que buscaban la ganancia corta, esa ganancia fácil,
y que tenía una visión muy crítica de estos grandes grupos empresariales. ¿Representa estas palabras al ministro del Trabajo? ¿Usted también cree que los grandes empresarios de Chile son depredadores, rentistas que buscan esta ganancia corta? Mira, lo que yo te puedo decir a partir de mi experiencia de, por ejemplo, haber llevado adelante buena parte de las negociaciones de 40 horas, donde nos tocó discutir con todos los sectores productivos del país. ¿Ya? Logramos buenos acuerdos, por ejemplo, con el sector minero, logramos importantes acuerdos con el sector industrial, hubo espacios, yo recuerdo en varias oportunidades, como por ejemplo en ese momento la CPC que lideraba Juan Sutil concurrió al acuerdo de las 40 horas y lo valoró. Todavía no me contesta. Pero también he encontrado situaciones donde algunas empresas importantes también tienen altos niveles de incumplimiento laboral, muchas veces yo le pregunto porque con, dijo, además, el senador dijo incluso, estos grandes empresarios no les importa, no están comprometidos con el desarrollo de Chile, o sea, depredadores, no les importa el desarrollo de Chile, rentistas. ¿Usted describiría así a los grandes empresarios chilenos? A nosotros, al menos con los que nos tocó trabajar en todas las reformas importantes, encontramos espacios de diálogo, por eso usted, puntos pero yo no de le pregunto acuerdo, por los espacios de diálogo y de acuerdo, le estoy preguntando otra cosa. Diferencias. ¿Usted suscribe esa afirmación o no? Que los grandes empresarios en Chile son depredadores, rentistas y que no están comprometidos con el desarrollo del país. ¿Usted suscribe eso? ¿A usted lo representa? Yo lo diría de la siguiente manera. Por un lado, nosotros hemos conocido en los últimos años situaciones donde grandes grupos empresariales han estado involucrados en casos de colusión, en casos que han generado una alta indignación ciudadana y que son muy criticables, muy condenables, pero en la experiencia al menos de estos 4 años, lo que nosotros hemos encontrado es más bien espacios de encontrar acuerdos, de diálogo y a partir de los cuales han podido empujar las reformas que hemos empujado. ¿Los malos empresarios entonces son la norma o son la excepción? En nuestra experiencia de lo que ha sido en estos 4 años, nosotros nos encontramos con sectores empresariales que contribuyeron a avanzar en las reformas laborales. Entiendo, pero no entiendo todavía si usted cree que los malos empresarios son la excepción o la norma. Lo que pasa es que cuando tú tienes, cuando tienes, por ejemplo, tú casos de colusión importantes donde hay grandes grupos empresariales, efectivamente tenemos un problema con quienes debieran estar llamados a liderar y cumplir las normas del país. Lo entiendo, pero no sé si eso es algo excepcional o y esos escándalos, efectivamente, recordar que los encontramos en distintos sectores económicos y en distintos grupos. Entonces usted comparte lo que dice el senador Núñez. Mi posición es que por lo menos la gran mayoría de los gremios empresariales que concurrieron a los acuerdos tuvieron disposición de acuerdos. ¿Y si están preocupados del desarrollo del país? Y están preocupados del crecimiento, del empleo, de la productividad, y en ese marco al menos fue una experiencia de diálogo relevante. Quiero cerrar con algo súper importante que se me estaba olvidando. Usted es miembro del Frente Amplio, es militante del Frente Amplio, voy a decir de un partido del Frente Amplio, no que antes, del Frente Amplio, que es un solo partido. Sí, el único partido que se ha fusionado en los últimos Por eso me corrijo. Usted es militante del Frente Amplio. Sufrieron una derrota que quiero pedirle primero que me califique esa derrota, o sea, con un candidato que no llega al 9%, el candidato más que se declara en la campaña heredero del gobierno. ¿Cómo describiría usted la derrota? ¿De qué magnitud fue? ¿Si le dolió? ¿Y a qué le atribuye en su análisis? Bueno, es una derrota importante, dolorosa por supuesto. Uno siempre, cuando es militante de un partido, espera que uno de los suyos los represente en estas contiendas. También valorar que Gonzalo Winter haya sido quien dio el paso y decidió finalmente ser nuestro candidato de acuerdo. ¿Cómo se la explica? Sin embargo, creo que tuvo dificultades de conectar entre efectivamente un gobierno que ha tenido avances que son significativos, que son muy importantes, muy valorados por la ciudadanía, pero también con cierto malestar que hay con el sistema político, con los casos que han habido de corrupción, con la indignación muchas veces que ocurre ante un Estado que a veces no llega a tiempo ante las necesidades de las personas, y creo que esa capacidad no logró ser expresada de manera contundente en la candidatura, y finalmente fue la candidata Jara la que finalmente logró hacer confluir ese tipo de anhelos que hoy día, por lo menos el sector que concurrió a las... ¿Usted diría que le afectó declararse heredero del gobierno? Primero, las primarias siempre se tratan, y este tipo de elecciones se tratan de futuro, no necesariamente se tratan de las evaluaciones de lo que puede ser un gobierno, no. Y de lo que se le va a plantear al país en los próximos meses. Lo que no entiendo, ¿qué es lo que no logró conectar? ¿A qué se refiere? ¿Que no logró conectar con la gente? ¿Eso? O sea, es evidente que ante una oferta programática, hacia cierta narrativa, hacia cierto discurso que no logra convocar electoralmente a una fuerza considerable, implica un nivel de desconexión entre lo que finalmente le quisimos proponer a través de esa candidatura al electorado de una primaria
con respecto a los resultados. Y en ese sentido, por decirlo así, en mi caso hay como una sensación de sentimientos encontrados, porque por un lado efectivamente me parece, o sea, esperaba que nuestro candidato tuviera mejores resultados, pero al mismo tiempo que haya un reconocimiento ciudadano a las reformas laborales en las cuales me ha tocado participar activamente. Eso también, le gustó, ¿usted siente que parte de eso se expresó en Jara? Y también en lo que ha señalado la ciudadanía en las encuestas, en las votaciones, y en ese sentido creemos que la agenda laboral sigue teniendo un sentido muy importante para las personas. ¿Es un golpe muy fuerte para el proyecto del Frente Amplio? Mira, no es primera vez en los últimos años que han intentado dar nuestro proyecto por desfondado, que ya finalmente no expresa algo para el país. Yo soy un convencido de que el Frente Amplio ha permitido que hoy día muchas de las reformas, de los temas, de los debates que se están dando hayan podido avanzar. Eso también ha sido expresado a partir del liderazgo del presidente Boric. ¿Pero usted encuentra alguna otra derrota electoral tan dura como esta para el Frente Amplio? A mi modo de ver, esta es una derrota importante. De las más duras que les ha tocado, ¿no? Probablemente de las más duras. Sin embargo, creo que los contenidos, el programa, los liderazgos que tenemos a nivel municipal, a nivel parlamentario. ¿Que no le traspasaron los votos al candidato? Porque ninguna de esas municipalidades que son súper importantes, con alcaldes que fueron elegidos con tremenda votación, son parte de las evaluaciones que tenemos que tener. ¿No le traspasaron? ¿Le llama la atención o no? Es algo que tenemos que evaluar internamente. La próxima semana vamos a tener un comité central para poder evaluar, y yo al menos tengo esa cultura disciplinada que me gusta hacer las críticas dentro del partido y en los espacios formales que tenemos. ¿Se evaluará ahí también en ese espacio si sigue la directiva o no? No es algo que se haya planteado, y al menos yo creo que lo importante es primero evaluar bien el resultado electoral y los próximos pasos a seguir, donde creo que lo más importante es que alguien que represente las ideas del progresismo, de este proyecto que hemos impulsado en este gobierno, pueda triunfar en las próximas elecciones. Creo que eso es muy relevante, por lo tanto, y tal como lo planteamos apenas conocimos los resultados, el Frente Amplio va a estar en completa disposición a trabajar por el triunfo de la candidata Jara. Cierro con una sola cosa. En esta elección presidencial, ¿hay mucho en juego desde su perspectiva para los trabajadores de Chile según quien gane? Como ministro del Trabajo. A ver, lo que hemos visto en muchos discursos a propósito de intentar, por lo menos algunos candidatos de la ultraderecha que han planteado retroceder en la reforma de pensiones, que han planteado que, por ejemplo, cuestionan ciertos avances en materias de la agenda de género y en la agenda de participación de las mujeres, han relativizado, por ejemplo, el papel que tiene la ley Carini, e incluso han instalado algunas fake news a propósito de los efectos que estaría generando en la contratación de mujeres. Por supuesto que vemos con preocupación que una agenda que es ciudadana, que es muy valorada, sufra regresiones a propósito de lo que los propios candidatos de derecha y de ultraderecha han planteado, al menos en lo que hemos conocido de este tiempo previo a la campaña presidencial. Así que en ese marco lo vemos con preocupación. Esperamos que finalmente esta valoración que ha hecho la ciudadanía de las reformas laborales se mantenga, porque somos, o por lo menos yo he defendido muy fuertemente, que estos derechos tienen que entenderse ya como pisos civilizatorios, y por lo tanto en toda sociedad democrática que quiere ser desarrollada, que apela por la justicia social, tener estos pisos de dignidad en materia salarial, en materia previsional, en materia de jornada, en materia de promoción del trabajo de las mujeres en igualdad de condiciones, fortalecer un sistema nacional de cuidados, son todas cuestiones que no pueden retroceder. Ministro, muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Prime. Que tenga muy buenas noches. Muchas gracias a ti. Seguimos avanzando en otras materias. La normativa de permisos sectoriales ya es ley. Una vez publicada en el Diario Oficial, habrá efectos inmediatos en la reducción de la llamada permisología, según afirman las autoridades de gobierno. Natalia Muñoz nos cuenta cómo quedó la iniciativa y cuál fue también la reacción de los gremios. Más de un año de tramitación y ya es ley la normativa que busca acelerar los permisos sectoriales, parte importante de la llamada permisología, donde hay cambios que se verán de forma inmediata. Una victoria para el Ministerio de Economía, que reducirá los tiempos entre 30 y 70% en más de 380 permisos sectoriales, aunque desde el oficialismo no quedaron conformes, por lo que desde el Partido Socialista pidieron reserva de constitucionalidad. Se hizo en acuerdo con la derecha. Este proyecto nos hace justamente pasar de lo que en algún minuto fue la promesa del gobierno más medioambiental de la historia, más ecologista de la historia, al
gobierno en donde más se ha retrocedido. Nosotros siempre dijimos que era posible mejorar los tiempos, era posible avanzar de manera muy sostenida, sin por ello bajar los estándares regulatorios. Esto va a tener un efecto principalmente en proyectos de bajo riesgo. Por ejemplo, en la actualidad, cuando alguien quiere expandir un restaurante, le toma 8 meses las autorizaciones requeridas y a propósito de este proyecto le va a tomar 2 meses. Efectos inmediatos que se verán con la modernización y reducción de burocracia. Una vez publicada la ley en el Diario Oficial, normativas como autorizaciones sectoriales y declaraciones juradas en reemplazo de los permisos sanitarios de bajo riesgo empiezan a regir de forma inmediata para las empresas pequeñas. Permitan que tú solamente puedas hacer una declaración jurada, no necesariamente tramitando un permiso. Tú haces una declaración jurada que vas a cumplir, por ejemplo, con ciertos aspectos administrativos, la autoridad la acoge y tú solamente vas a estar afecto a lo que es la fiscalización propiamente tal, pero no debes esperar una resolución. Y para los proyectos más grandes será posible la tramitación de distintos permisos en simultáneo, mediante formularios estandarizados y con la obligación de justificar cualquier requerimiento adicional, si no se aplicará el silencio administrativo positivo. Además, existirán plazos y seguimientos a través de una ventanilla única digital, tarea que será supervisada por la Oficina de Autorizaciones Sectoriales e Inversión dentro del Ministerio de Economía. Este es un primer paso importante y necesario que nos desafía a seguir trabajando en esta línea. Por ejemplo, que el otorgamiento de permisos para una desaladora, fundamental para las personas y la economía, pase de demorar 8 a tardar 6 años, es un avance y a la vez refleja que se puede hacer aún más. Yo creo que eso va a ser importante para muchos en la región y en Chile. Bien ahí, ministro Grau. Yo creo que se la jugó y creo que todavía no hemos dado cuenta del impacto que eso va a tener para nosotros. Pero para quienes nos dedicamos a desarrollar proyectos, eso significa un ahorro importante. Es el primer paso, faltan varios más, pero un paso importante. La nueva oficina estará vigente en un año de plazo máximo. Además, se contemplan modificaciones a 40 leyes sectoriales, en minería, obras públicas, salud, aguas y concesiones marítimas. Nos preocupa, sí, de que hay trabajo todavía pendiente, hay harto por hacer, en materia de hacer operativa esta ley, pero también de trasladar toda esta agilidad a la tramitación ambiental, que es la verdadera traba de los proyectos en Chile. Sí lamentamos que no se incluyera todo lo relativo a la institucionalidad medioambiental y el Consejo de Monumentos Nacionales, que son los temas que más demoras causan en la tramitación de los proyectos en la actualidad. El Servicio de Evaluación Ambiental indicó que ha acelerado la tramitación de proyectos. Ya se aprobaron iniciativas por más de 12.000 millones de dólares este primer semestre. La lista lo encabeza el proyecto de producción de hidrógeno y amoníaco verde H2 Magallanes y la modificación operacional de la planta concentradora Laguna Seca de Minera Escondida. La madre de todos los permisos es el ambiental. Por lo tanto, no hay proyecto que se pueda emprender si no tiene permiso ambiental, por mucho que haya avanzado en todos los permisos sectoriales. Por lo tanto, es fundamental hacer una reforma bien sustantiva del sistema de evaluación de impacto ambiental. Y creemos que el proyecto de ley que hoy día está en discusión en el Parlamento no va en esa dirección. El costo de la permisología ambiental es cercana al 0,7% del PIB al año. La demora también afecta a los empleos, donde son cerca de 100.000 puestos de trabajo que se podrían haber creado si los proyectos fueran aprobados a tiempo. La reforma del CIA está a la espera de ser vista por la Comisión de Hacienda del Senado, mientras que los permisos sectoriales prontamente serían publicados en el Diario Oficial. Todos los multifondos de pensiones terminaron el primer semestre con rentabilidades positivas, esto a pesar de la volatilidad en los mercados internacionales y también considerando un panorama más favorable a nivel local, donde destaca, por ejemplo, el desempeño del IPSA. Todos los detalles en el informe de Pilar Gutiérrez. En un contexto de alta incertidumbre internacional, pero también mejores resultados económicos a nivel local y en la Bolsa de Santiago, todos los multifondos de pensiones cerraron el primer semestre con resultados positivos. Destacaron sobre todo el C y el D, que lograron las mejores cifras desde 2019. Ha predominado, en el caso de los fondos más riesgosos, buenos resultados en los índices internacionales, de la mano de un tipo de cambio que ha tenido poca variación y también una buena mejora, un buen resultado respecto de lo que es la bolsa local en Chile, el IPSA, con también rendimientos históricos.
Y por su parte, los fondos más conservadores han tenido buenos resultados también de la mano de bajas en las tasas de interés que determinan los precios de los instrumentos de renta fija. Considerando las rentabilidades de enero a junio, el fondo A, el más riesgoso, cerró con un alza de 4,33%, el B un incremento de 4,16% y el fondo C de 4,83%. Los más conservadores también subieron, el D lo hizo 4,61% y el E 3,74%. Resultados que se enmarcan en un contexto de incertidumbre internacional por la guerra comercial y las tensiones en Medio Oriente. El tema de los aranceles no ha pegado tan en contra porque no se han llevado a efecto, pero ha existido mucha volatilidad, pero como se han sumado noticias positivas de menor tensión geopolítica, buenos resultados de las compañías, la FED debiera tender a bajar la tasa de interés durante el segundo semestre y la suma de todas estas noticias han hecho que la renta variable haya mejorado. Aunque haya tenido una gran volatilidad, el resultado ha sido muy positivo, mucho más de lo que uno hubiese esperado. En lo que va del año, la mejor rentabilidad del fondo E la tuvo AFP Cuprum, mientras que en los fondos C y D lideró Plan Vital. En cuanto a los más riesgosos, AFP Capital tuvo los mejores resultados. Todo esto se ha dado en un contexto de alta volatilidad durante el primer semestre, pero estos resultados se explican fundamentalmente porque los activos donde están invertidos los fondos de pensiones han tenido muy buenos retornos. Nuestra visión es que los retornos van a seguir positivos en el mediano plazo. El balance del primer semestre se cierra luego de conocer el desempeño de los multifondos en junio. Durante el sexto mes del año, el A cerró con la mayor rentabilidad, 3,1%, seguido del B con 2,6%. El C subió 2,2%, el D 1,85% y el más conservador, el E, lo hizo en 1,49%. Buenos resultados en las bolsas en Estados Unidos, en Europa, en Asia, en China, en los mercados emergentes. El IPSA en Chile también tiene un buen resultado del 1,77% y por lo tanto eso apalanca positivamente las rentabilidades de los fondos riesgosos. Y por el lado de los fondos más conservadores hemos visto una leve caída en las tasas de interés, lo cual genera una apreciación de los instrumentos de renta fija. Con todo, los expertos esperan que los resultados se mantengan positivos la segunda parte del año. Eso sí, consideran que el fin de la pausa en el alza adicional de aranceles por parte de Estados Unidos y los resultados en las negociaciones entre países implica un mayor grado de incertidumbre. Es inevitable que no exista volatilidad y por otra parte tenemos que la FED va a bajar la tasa de interés probablemente después de agosto de este año. Debiera ser un segundo semestre también bien inesperado, pero esperemos que se mantengan los buenos resultados que hemos tenido en el primer semestre, que han sido sorprendentes a pesar de la gran volatilidad que hemos tenido en meses puntuales. Por el momento, el primer semestre cierra con rentabilidades de los multifondos que varían entre 3 y casi 5%. Seguimos avanzando. Luego de casi 7 años de tramitación, el Congreso Nacional aprobó la reforma al sistema notarial y registral buscando modificar diversos aspectos, entre ellos la transparencia y probidad, tras varias polémicas en los nombramientos de notarios y otros cargos. Pero, ¿qué establece esta nueva reforma? Los detalles con Miguel Ángel Araya. ¿Sabía que ya fue aprobada la reforma al sistema notarial y registral? ¿Y en qué consiste? Mira, la verdad es que no tenía idea. La verdad que tengo un poco conocimiento de eso, pero no mucha información. Ninguna información, no tengo idea de qué me está hablando. Desinformado totalmente. Sí, me he informado un poquitito por las noticias, pero así vagamente. Tranquilo, si usted, como ellos, tampoco está informado, ponga atención, porque son varios los cambios que se pretenden implementar con el proyecto de ley que tardó más de 6 años en ser tramitado en el Congreso Nacional, con el que se busca mejorar la transparencia, fiscalización y la calidad del servicio que entregan las notarías a la ciudadanía. Uno de los principales cambios es la forma en la que ahora serán nombrados los notarios, conservadores y archiveros, quedando de lado las ternas que antes debían ser preparadas por las Cortes de Apelaciones del país para la posterior definición del presidente de la República, sino que ahora será el sistema de alta dirección pública el organismo encargado de realizar los concursos públicos. Es un proyecto que va a atacar los puntos principales de mayor cuestionamiento del sistema notarial. Primero, esta red de amiguismo y de nepotismo donde se designan notarios y conservadores básicamente de familiares del Poder Judicial o de la política.
Eso va a terminar porque hay un conjunto de inhabilidades que prohíbe que esos parientes, esos amigos, lleguen a este sistema. Los notarios era un mundo muy cerrado. Hoy día habrá mayores requisitos, habrá alta dirección pública, fiscalización, incluso el CERNAM. Y me parece también que no sean cargos vitalicios como ocurría el día de hoy. Se dejaba ser notario cuando se moría. Hoy día los ministros de Corte a los 75 años tienen que dejar sus cargos. Me parece bien que eso se haya regulado y se haya avanzado mientras sea en beneficio de los ciudadanos. Me parece a mí que contribuye, que mejora. Hay varios temas que efectivamente serán seguramente parte de la discusión de otros proyectos, pero creo que sin duda viene a mejorar sistemas que desde mi punto de vista eran muy arcaicos, que había que modernizar, que había que regularizar y sobre todo que había que fiscalizar. Otro punto relevante que establece la reforma es que ahora se pondrá fin a los cargos vitalicios de notarios, instaurando como límite de edad para este cargo los 75 años de edad. Además, se busca mejorar el servicio que reciben los usuarios del sistema, fijando horarios obligatorios de funcionamiento y requisitos mínimos de infraestructura y de equipamiento tecnológico. El recientemente aprobado proyecto de ley de reforma al sistema notarios avanza principalmente en materia de probidad, con el establecer un nuevo procedimiento de nombramiento de los notarios y otros elementos como nuevas inhabilidades para ellos. En cuanto a beneficios específicos para los usuarios, estos no serán tantos, simplemente se avanza principalmente en la digitalización de todos los trámites ante los notarios, pero no en otros elementos que en un principio, al inicio de la discusión, avanzaban en menores precios y mayor agilidad en los tramitantes notarios. Por otro lado, el proyecto busca establecer tarifas a través de un procedimiento técnico a cargo de los Ministerios de Justicia y Derechos Humanos, Hacienda y Economía, haciendo eco de las críticas alegadas por la ciudadanía que perciben una especie de monopolio en las notarías y conservadores, fijando precios a conveniencia. O sea, podrían haber más trámites online y obviamente que bajen un poco de precio, así se podría bajar un poco los precios de todos los trámites que se hacen. Las tarifas están un poco altas. Sí, obviamente son como un monopolio el tema de las notarías. Ellos ponen los precios. Hay unas tarifas que dicen que son del año 1980, algo así, pero aún siguen con esas mismas tarifas, pero ellos cobran lo que tienen que cobrar nomás. Lamentablemente ellos son los dueños de la notaría, ellos son sus propios jefes. Bueno, la lentitud, el costo de los trámites. Y también hay una percepción de que el trámite quizás es solo una firma, entonces eso también queda en la duda, o sea, ¿estamos pagando solo por una firma o por realmente hacer valer un trámite, la validez de un trámite? Ahora, el proyecto de reforma al sistema notarial y de registro deberá ser revisado por el Tribunal Constitucional para evitar contradicciones o incompatibilidades con las que se establece en la Carta Magna y en caso de dar luz verde se podrá proseguir con la tramitación de la legislación que la ciudadanía espera, entre otras cosas, permita agilizar una batería de trámites. Y ha sido harta la espera. De hecho, ahí nos están llamando, parece. Mira, ahí está el... Sí, o 4. Justo, ya, gracias. Gracias. El Ministerio de Salud amplió la vacunación contra la influenza y además realizó un llamado a toda la población a inmunizarse. Sin embargo, este año solo se ha vacunado el 75,62% de la población objetivo. Los detalles en la nota de Pablo Figueroa. La influenza hace un año, a esta altura, por 2024, fue un problema de los grandes para el gobierno, donde se habían aumentado los casos en un 70% promedio, llevando al límite la salud pública, por lo que este 2025 se adelantó a marzo la campaña de vacunación para impedir que se repitiera esa experiencia. Ya llevamos más de 7,5 millones de personas en nuestro país que ya se han vacunado contra la influenza. Reforzar de todas maneras aquellos grupos que todavía no alcanzan las metas de cobertura, niños y niñas menores de 5 años, así como los adultos de 60 años y más, y las embarazadas. Así es, se han vacunado a la fecha cerca del 75% del público objetivo del plan de vacunación, por lo que se han tomado medidas extras para llegar a esos más de 2,5 millones de aún no vacunados.
Hoy día en la región metropolitana tenemos más de 200 puntos para ir a vacunarse contra la influenza en este momento. También tenemos puntos disponibles fuera del horario laboral, que también los puedes consultar en los distintos servicios de salud de la región metropolitana, también por las redes sociales de los distintos municipios, y también hay puntos disponibles los fines de semana. La invitación que hacemos es que el mejor momento para vacunarse es el día de hoy. Sigue circulando mucha influenza y también es importante para la comunidad entender de que la curva de la circulación del virus, se enferman tantas personas cuando esta curva va en aumento como cuando va en descenso. Entonces, hoy día aún hay muchas personas susceptibles de poder enfermar por influenza. Pero además, se ha decidido abrir la vacunación a todo público, debido a que nos mantenemos en una época del año en donde los virus respiratorios en circulación están en una etapa de mayor presencia. El Ministerio de Salud tomó la decisión de ampliar los grupos de vacunación a toda la población. Si recuerdan, partimos el 1 de marzo de este año esta campaña de vacunación y hemos tenido excelentes resultados. Todos los trabajadores y trabajadoras de nuestro país pueden efectivamente pedir un permiso laboral con anticipación a su jefatura para poder asistir a un centro de vacunación. Pueden pedir la mañana o la tarde justamente para aumentar y estar protegidos. La importancia de vacunarnos en contra de la influenza es que se reduce significativamente la posibilidad de enfermar. Y si aún así nos enfermamos, porque puede ocurrir, se atenúan significativamente los síntomas y la severidad del cuadro. También, por lo tanto, se reduce la posibilidad de hospitalización y de muerte. Los detalles sobre los lugares de vacunación se pueden encontrar en el sitio en internet mevacuno.cl. Listas a las 9:18 para, junto a Alicia Contreras, nuestra editora internacional, revisar las informaciones que pasó finalmente con el tema del alto al fuego. Alicia, es lo que todos quieren saber, obviamente. Todavía estamos a la espera de la respuesta tanto de Israel como de Hamás. Un funcionario israelí aseguró a CNN que el país va a aceptar este alto al fuego. El sábado Benjamín Netanyahu se va a reunir con su gabinete y el lunes va a llegar a Estados Unidos para encontrarse con Donald Trump. Hamás también está estudiando la propuesta. Hamás quiere el fin de la guerra, mientras que Israel pretende liberar a todos los rehenes que todavía siguen en manos de Hamás. ¿Qué pasó hoy día y qué se espera en las próximas horas? Laura Soto nos cuenta. How close are you and your administration to a deal in terms of Gaza ceasefire right now? Often asked, and I think it's close. I just spoke with some of the people involved. We think within the next week we're going to get a ceasefire. Ya lo decretaba el viernes pasado y ahora podría estar cumpliendo su palabra. El presidente Trump sorprendió a todos el martes en la tarde al asegurar que Israel había aceptado las condiciones necesarias para sellar un acuerdo de alto al fuego de 60 días en Gaza. Fiel a su estilo, lo anunció en su cuenta de Truth Social, abriendo las esperanzas en el enclave palestino. Esperamos que sea honesto esta vez. Estamos acostumbrados a que no lo fuera en ocasiones anteriores. Esperamos que sea tan serio como lo fue durante la guerra entre Israel e Irán, cuando dijo que la guerra debía detenerse, y se detuvo. Trump puede detener la guerra si quiere. El mandatario estadounidense explicó que los mediadores cataríes y egipcios presentarán la propuesta final. Por ahora, el gobierno de Benjamín Netanyahu no ha confirmado su aceptación del acuerdo, aunque el primer ministro israelí convocaría a su gabinete este sábado para debatir la propuesta, según reporta CNN. Hamás aún mantiene a 50 de nuestros rehenes en cruel cautiverio. La guerra puede terminar mañana si los libera y depone las armas. Tenemos la firme voluntad de alcanzar un acuerdo sobre los rehenes y un alto el fuego. Hamás dijo estar revisando la propuesta. Después de que Israel pulverizara en marzo el último alto al fuego, no se ha logrado alcanzar un consenso. La milicia palestina busca un acuerdo que ponga fin a la guerra, una posibilidad que Netanyahu no aceptará sin derrotar a Hamás. Se los digo, no habrá jamás, no habrá Hamastán, no volveremos a eso. Se acabó, liberaremos a todos nuestros rehenes. Vamos, ¿cómo puedes decir eso? Son dos objetivos contradictorios. ¡Qué tontería! Lo lograremos juntos. Al contrario de lo que dice la gente, los eliminaremos por completo.
Netanyahu se reunirá este lunes con Donald Trump en la Casa Blanca. Su aliado más cercano está perdiendo la paciencia y ya adelantaba el martes que sería muy firme en las conversaciones con el mandatario israelí. Mónica, vamos a analizar este tema en Conexión Global Prime a las 10 de la noche. Pudimos hablar con Médicos del Mundo, una organización que funciona en Gaza, y les preguntamos qué es lo que pasa en Gaza, cómo vive la población gazatí y qué es lo que no vemos, que no nos llega a través de los informes de los periodistas. Súper interesante. Esto fue lo que nos respondió. ¿En serio? Adelanto, a ver, veamos. Cuando se escucha decir que estos son conflictos televisados, yo creo que si pudieran televisar lo que está ocurriendo, no lo soportaríamos. Francamente, no se podría soportar. O sea, el drama que está sufriendo la población palestina, que sobrevive cada día a los bombardeos, yo creo que es inimaginable para nuestras mentes. Las fotografías que puedan llegar o que nos puedan llegar de lo que es la hambruna y el daño que está provocando en la población infantil es brutal. El estrés de no poder dormir casi ningún día, casi ninguna noche, la falta de alimentos, la falta de agua potable, la falta de asistencia sanitaria ante un bombardeo. O sea, es que yo creo que es inimaginable lo que está ocurriendo para nuestras cabezas ahora mismo desde afuera, lo que está ocurriendo dentro de la Franja de Gaza. Mónica, vamos a cambiar de tema y nos vamos a Argentina, donde el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, va a poder visitar a Cristina Fernández. Ahí está llegando el avión presidencial, va a Buenos Aires por la cumbre del Mercosur, y el juez autorizó la visita del mandatario brasileño a la expresidenta argentina en su casa. Condenada por corrupción. Condenada por corrupción, está cumpliendo su sentencia en su casa en Buenos Aires, y Lula da Silva entonces va a visitarla. Es la primera visita que recibe Cristina Fernández de alto nivel. Y también Cristina Fernández intenta ver una similitud con Luis Ignacio Lula da Silva, porque él también estuvo detenido durante 500 días por corrupción, pero a diferencia de Cristina Fernández, el presidente brasileño fue anulada esta causa en contra de él. También podría ser una devuelta de manos a Javier Milei, porque la primera visita de Javier Milei a Brasil como presidente de Argentina, él fue a ver a Jair Bolsonaro. Quizás acá... Y no fue la primera visita a Estado. Exacto. Y acá entonces Bolsonaro, en la primera visita dentro del mandato de Milei, visita a la expresidenta Cristina Fernández. Mañana en la tarde se va a realizar esta reunión después de la cumbre del Mercosur. Vamos a estar informando entonces cómo sigue esa visita. Vamos a cambiar de tema y nos vamos a Reino Unido, porque Kate Middleton visitó un hospital en Essex y habló por primera vez del tratamiento por el cáncer, y dijo que la parte quizás más difícil es después del tratamiento. Escuchemos lo que dijo la princesa de Gales. You put on sort of brave face, stoicism through treatment. Treatment's done. Yeah. So I can crack on and get back to normal again, but actually the phase afterwards is really, is a really difficult journey. You're not necessarily in the clinical team any longer, but you're not able to function normally at home as you perhaps once used to. And actually someone to help talk you through that, show you and guide you through that sort of phase that comes after treatment, I think is really valuable. Pocas veces tenemos declaraciones tan humanas de la familia real, y también nos habla de lo difícil que es esta enfermedad y que no se acaba cuando se termina el tratamiento. Absolutamente. Sí, pues. Y lamentablemente no todos, para qué hablar en Chile, tienen la posibilidad de tener ese acompañamiento. Exacto, muy Toda importante. una familia finalmente la que enferma. Tal cual. Ya pues, Alicia, nos vamos con esta reflexión a la pausa y volvemos a CNN Prime. Termina CNN Prime, pero hay una gran invitación para esta noche, Conexión Global Prime con Alicia Contreras y todo el equipo internacional, así que no se lo pierdan. Y luego, por supuesto, Última Mirada con Fernando Pausa. Miércoles 2 de julio, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.